Muchas gracias. Quiero agradecer el que me hayan invitado a participar aquí. La verdad es que viene al pelo lo que se ha comentado antes en relación con la leche materna y esa transmisión que existe de los alimentos de la madre. Vamos a ver algunos conceptos en esta línea parecidos a continuación. Lo que vamos a hacer primero es trasladarnos en el tiempo. Estamos en el año 1911. El año 1911 fue un año muy especial desde el punto de vista de la exploración humana. En esta época es cuando alcanzamos por primera vez el polo sur exacto. Aquí tenemos una fotografía que augura una desgracia. Es el grupo de Scott, han llegado al polo sur y se encuentran con que Amundsen ya había llegado. Además no les queda comida, con lo cual poco después habrán desaparecido todos. Pero también coincide que en esta época desaparece otra persona, desaparece el doctor Theodor Escherich, que es uno de los pioneros en el estudio del ecosistema humano. El doctor Escherich, que era pediatra, fue el que descubrió Escherichia coli, de hecho por eso es conocido, y en estos momentos en los que a nivel de la exploración del mundo ya parecía que quedaban muy pocas fronteras, se empieza a interesar por lo que es en nuestro organismo en los primeros años de vida y qué existe en nuestro interior, qué tipo de vida adicional a la nuestra existe en nuestro interior que va a facilitar muchos procesos. Se ha ido la pantalla. Ahora, muchos procesos en relación con la vida posterior. Así descubre que a nivel intestinal existe todo un complejo mundo que en aquel momento no llamaban microbiota, pero que hoy conocemos como tal, y que está muy relacionado con nuestra salud. En esta imagen tenemos a la izquierda al doctor Theodor Escherich, que está investigando con bacterias, y aquí tenemos el motivo por el cual lo hizo. Finales del siglo XIX, año 1886, y se pregunta el doctor Escherich por qué aquellos alimentados con lactancia materna, que es este grupo, comparado con los alimentados con lactancia artificial, presentan tal diferencia de mortalidad. Final del siglo XIX, mortalidad del 30% a nivel infantil. La parte de arriba vemos los huecos que han dejado todos los fallecidos en esta familia, comparado con aquellos alimentados con lactancia materna. Es solo una fotografía, pero es un ejemplo gráfico de las diferencias reales que había en esa época. Y con esto cambiamos de tercio y vamos a analizar uno de los mamíferos más apasionantes que existen en el mundo, desde el punto de vista de la microbiota, los koalas. Los koalas son unos seres fascinantes que tienen una alimentación muy peculiar. Se alimentan de hojas de eucalipto que son letales para ellos. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, pues sucede porque los koalas, el primer alimento que ingieren en su vida no es la leche de su madre, no es la hoja del eucalipto, sino que ingieren microbiota, ingieren las heces de sus madres y colonizan su intestino con una microbiota que es capaz de detoxificar las hojas del eucalipto. Esto es un ejemplo de lo que hoy conocemos desde el punto de vista de la biología como un holobionte. Un holobionte es un ser vivo y el ser humano también lo es, como mamífero complejo, es un holobionte también, es un ser vivo en el cual existe una interacción entre las células eucariotas y las bacterias y otros elementos que residen en su interior. Aquí, cuando hablamos de holobionte, lo que queremos decir es que pasamos de esa imagen que teníamos antes, de que existen bacterias patógenas y bacterias que están ahí pero que no hacen nada, o algunas producen algo beneficioso, a un concepto mucho más integrado. Es decir, nosotros somos nosotros mismos, nuestras células eucariotas, pero también somos las bacterias que residen en nuestro interior. Y esta aproximación holística pasa a decirnos que esa microbiota depende tanto de nosotros como nosotros de ella para sobrevivir y adaptarnos al entorno. Y precisamente la clave está ahí, en la adaptación al entorno. Desde esos momentos primeros de investigación por parte del doctor Escherich hasta el momento actual, hemos avanzado muchísimo en el conocimiento de los 6 principales grupos filogenéticos. Y también hemos avanzado en el conocimiento de ese enlace que existe, tanto desde el punto de vista nutricional como a nivel inmunológico, entre lo que es nuestra madre, lo que somos nosotros y nuestra microbiota.
Y, por supuesto, ese enlace que nos permite adaptarnos al entorno en esos inicios de nuestra vida está aquí, en la leche materna. A la izquierda podéis ver aquellos elementos que proporciona la leche materna desde un punto de vista nutricional para las células eucariotas de nuestros hijos. Proporciona lactosa, proporciona agua, proporciona lípidos, proporciona proteínas, etcétera, etcétera. A la derecha podemos ver esos elementos inmunológicos, las inmunoglobulinas, especialmente la inmunoglobulina A, la lisocima, la lactoferrina, citoquinas. Y abajo vemos una dupla súper importante, que son los oligosacáridos de la leche y bacterias. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué son exactamente estos oligosacáridos de la leche humana que conocemos como HMOs? Pues bien, desde un punto de vista general podemos decir que los HMOs constituyen el tercer componente sólido en la leche materna, más abundantes que las proteínas. Fijaros si son importantes, que los ubica ahí la naturaleza. Y dentro de ello hay más de 200 tipos, que además varían según el lugar en el que nos encontremos, según la estación del año, según el momento del día. Hay tres grandes grupos. Tenemos por un lado los más abundantes, que son los fucosilados, luego tenemos los no fucosilados y luego tenemos los sialilados. Los sialilados son especialmente importantes desde el punto de vista del desarrollo neurológico. ¿Y qué función tienen? Pues los HMOs, y esta es una de las primeras de las tres cosas que quiero que queden especialmente fijadas en lo que vamos a decir ahora, son llaves metabólicas, es decir, van a realizar una serie de funciones y van a abrir una serie de vías en nuestro organismo u otras dependiendo de las necesidades que tengamos. Hay 4 funciones esenciales de los HMOs desde el punto de vista ecológico a nivel de nuestro intestino. Por un lado, lo que hacen es seleccionar las bacterias beneficiosas, es decir, van a construir poco a poco una microbiota saludable en la descendencia, eligiendo qué cepas son las que se van a multiplicar para conformar ese ecosistema a posteriori. Por otra parte, actúan como un señuelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por similitud estructural se parecen a los oligosacáridos que existen en la membrana de las células. Entonces, cuando tenemos un patógeno, como podría ser Salmonella o como podría ser un Campylobacter, también como podría ser con el rotavirus, llega y se enlaza con los HMOs. Cuando se produce la deposición, se eliminan. Por lo tanto, hemos evitado ese proceso infeccioso. Por contacto directo celular también producen una mejora de la función de barrera epitelial intestinal y, por otra parte, estimulan directamente el sistema inmune virando de una respuesta con predominio TH2 a un predominio TH1, disminuyendo los fenómenos alérgicos. Pero además, hemos dicho que tienen un efecto de llaves metabólicas. ¿Influyen en el crecimiento? Es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Y con esto nos trasladamos a Singapur. Y aquí el doctor Sprenger lo que nos muestra es que existe una variación en la cantidad de oligosacáridos, especialmente la 2-fucosilactosa, a lo largo del tiempo. Es decir, hay variedades, hay diferentes HMOs que se van comportando de forma distinta conforme evolucionan los meses de vida del lactante. Y esos picos de producción de determinados HMOs se asocian con picos de crecimiento. Vamos a trasladarnos de Singapur a Malawi. Unos años después, el doctor Charbonneau lleva a cabo un estudio en el cual analiza un elemento clave que es esa relación que existe entre la microbiota y los oligosacáridos de la leche humana. Lo hace con niños con desnutrición y sin desnutrición en Malawi. Y lo que se ve es que si analizamos en su conjunto no se ven grandes diferencias entre los desnutridos y los no desnutridos, pero cuando se analiza el grupo de las no secretoras, es decir, las madres no secretoras son aquellas que no producen la 2-fucosilactosa, nos encontramos con que hay una gran diferencia en el crecimiento de los desnutridos comparado con los que no lo están si tenemos en cuenta la diversidad de los HMOs. Es decir, a menor diversidad de HMOs, mayor riesgo de malnutrición. ¿Y esto tiene una relación directa con la microbiota? Pues lo que hacen es estudiar posteriormente en laboratorio ratones y cerdos notobióticos. ¿Qué es esto? Esto es
criamos estos animales sin microbiota y les proporcionamos la microbiota que queremos estudiar. Una vez tenemos estos animales con la microbiota que queremos, realizamos la intervención, en este caso suministrar los HMOs, y vemos qué diferencias se producen. Aquí abajo tenemos los animales sin microbiota. Suministramos los HMOs y no hay diferencias en cuanto a crecimiento. Cuando tenemos los animales notobióticos con la microbiota y proporcionamos los HMOs, se producen cambios en el crecimiento. Hay un crecimiento muchísimo mejor de estos animales en comparación con los otros. Es decir, el HMO por sí solo no tiene ese impacto. Pero si tenemos esa microbiota, sí que lo tiene. Es transformado ese HMO y da lugar a un resultado, que no solamente tiene que ver con el crecimiento, sino que podemos ver aquí en la imagen cómo hay un cambio a nivel de otros elementos metabólicos y predomina un estado proinflamatorio en aquellos que no tienen esa microbiota y los HMOs, y sin embargo, ese estado pasa a ser antiinflamatorio cuando esta proporción es la adecuada. Pero el crecimiento no solamente es a nivel muscular, a nivel graso, sino que se producen cambios en la estructura ósea. Aquí vemos una cosa ya conocida, que es que la microbiota influye por modulación directa a nivel de lo que es la hormona de crecimiento. Pero añadimos aquí esta otra vía, y es que a través del procesamiento de los HMOs actúa sobre una molécula que se llama osteoprotegerina. Llevo ya unos años diciendo la palabra y ya me sale a la primera, osteoprotegerina, que es fundamental. ¿Para qué? Para el desarrollo adecuado de la estructura ósea. Lo que hace los HMOs a través de la transformación por la microbiota es liberar esta molécula en mayor cantidad y actúa sobre los osteoclastos diciéndoles que dejen de destruir hueso. Es decir, no se produce más hueso, sino que se destruye menos. Mejora la densidad ósea, mejora la estructura ósea en general. Fijaros todas las funciones que estamos diciendo. Y estamos diciendo que estos HMOs se procesan por la microbiota. Pero, ¿son todas las cepas iguales? ¿Da igual qué microbiota tengamos? Pues no, realmente no. Si analizamos la microbiota de los lactados al pecho, vemos cómo en los primeros meses predominan, y esto va aumentando hasta un sexto mes aproximadamente, a partir de ahí ya empieza a descender, porque con la alimentación complementaria van apareciendo otros elementos, predomina Bifidobacterium longum subespecie infantis. Ahora veremos que esto es verdad, pero con matices. Y es que esta cepa es capaz de metabolizar mejor que nadie todos los HMOs de la leche humana, estemos donde estemos en el mundo. Esta es una imagen de esa capacidad de metabolización de un grupo de ellos, y lo hace porque es capaz de traslocar los HMOs intactos al interior celular. Coge el HMO, lo mete en su interior y hace un procesamiento completo en su interior, dando lugar a todos los metabolitos posibles, dependiendo de las circunstancias. Otras cepas, sin embargo, lo que hacen es digerirlo en parte en el exterior, después incorporar parte o disolverlo en lo que son los monosacáridos aislados y después procesarlos. Esto lo hace porque tiene una gran cantidad de genes específicamente dedicados para procesar estos HMOs. Además, como resultado, produce una serie de metabolitos, como puede ser el ácido 3-indolacético, con esa función de nutrición a nivel de los enterocitos y actividad antiinflamatoria en nuestro aparato digestivo. ¿Y qué ocurre con Bifidobacterium longum subespecie infantis a nivel mundial? En aquellas áreas en las que predomina, como puede ser el caso de Bangladesh, nos encontramos con que las poblaciones con mayor volumen de Bifidobacterium infantis tienen muchos menos enterococos, mucho menos clostridios, es decir, predominan especies antiinflamatorias ante las proinflamatorias. Si analizamos lugares concretos, vemos cómo en aquellos en los que históricamente ha habido más lactancia materna, más contacto interhumano, tenemos mayor cantidad de Bifidobacterium infantis. Es decir, hemos dicho que los HMOs son importantes, hemos dicho que la microbiota es esencial para procesar estos HMOs, hemos dicho que Bifidobacterium infantis es el que mejor lo hace, pero está desapareciendo de
todas las zonas mundiales occidentalizadas. A mayor industrialización, menos Bifidobacterium infantis. Esto lo vemos también con el tiempo. Si analizamos de forma longitudinal, vemos cómo en esas zonas donde predominaba, sigue predominando en los primeros meses de vida y cómo en zonas más industrializadas, como puede ser Estados Unidos, no está ni se le espera. ¿Y qué sucede si nosotros suministramos Bifidobacterium infantis? Pues ocurren varias cosas. Por un lado, lo que tenemos es que en estudios inicialmente realizados en adultos vemos que coloniza de forma adecuada y además produce los metabolitos, con lo cual, perfecto, es capaz de sobrevivir. Pero para hacerlo de forma sostenida necesita la conjunción de los HMOs y no vale cualquier mezcla, sino que tiene que haber una cierta diversidad. No vale solamente con añadir la 2-fucosilactosa, por ejemplo. Y luego, por otra parte, no todas las cepas de Bifidobacterium longum subespecie infantis son iguales. Si nos vamos a una de las aisladas originalmente, que es la de 1955, nos encontramos con que tiene un elemento especialmente útil en estos momentos en los cuales la resistencia a los antimicrobianos ha aumentado tanto. Y es que no es poseedor de genes de resistencia a antibiótico. Si nosotros suministramos un probiótico y es portador de genes de resistencia a antibiótico, puede existir una transmisión horizontal a otras bacterias y, por lo tanto, estamos favoreciendo la resistencia a antibióticos, con lo cual tenemos un efecto iatrógeno. Esto no ocurre con la cepa de 1955. Y si nos vamos al estudio llevado a cabo en Filipinas, vemos cómo si suministramos el Bifidobacterium infantis junto con los HMOs a la población, en color verde claro podéis ver cómo se sostiene en el tiempo y en color verde oscuro vemos cómo aparecen otras cepas de Bifidobacterium infantis que son las locales, pero que no están siendo desplazadas por la que nosotros hemos proporcionado. Es decir, no produce una alteración ecológica, lo que también es muy importante. Finalmente, para concluir, decir que como llaves metabólicas también tienen muchas funciones a nivel del sistema inmune. Ese bloqueo de los procesos infecciosos no solo se restringe a lo que es el aparato digestivo, sino que hemos podido comprobar cómo el suministro de Bifidobacterium infantis con los HMOs reduce el riesgo de infecciones respiratorias. Y esto lo hemos visto tanto en estudios animales, como este modelo de virus respiratorio sincitial, como en estudios realizados ya en lactantes. En conclusión, vivimos en un mundo cada vez más industrializado. La lactancia materna, obviamente, es el modo ideal de transmisión de alimentación de los lactantes y de transmisión de microbiota, pero en los países más industrializados, Bifidobacterium longum subespecie infantis no existe. Los HMOs son llaves metabólicas que en conjunción con las cepas adecuadas de microbiota dan lugar a una serie de funciones que se traducen en una mejor salud en los lactantes. Por lo tanto, tenemos esta aproximación, esta perspectiva ecológica y el suministro de los HMOs y el Bifidobacterium infantis da lugar a una colonización sostenida con una serie de funciones beneficiosas sin interferencia biológica negativa en nuestro organismo y sin favorecer, en el caso de esta cepa de 1955, las resistencias antimicrobianas. Muchas gracias.